Bueno, acá estamos otra vez para tratar de colaborar en este proceso eh, de aprendizaje que tienen acá por medio del campus virtual. Eh, ya tuvimos oportunidad de definir algunas cuestiones básicas del conocimiento científico. Recuerden que decíamos que la ciencia, decíamos en anteriores comunicaciones, es aquel saber fundado que se obtiene al transitar por un camino reflexivo. Y a ese camino reflexivo lo denominábamos método. De manera que el análisis crítico de tal camino no es otra cosa que la metodología. También emparentábamos la noción con una forma de argumentación científica por la que describimos, explicamos, interpretamos o incluso predecimos una determinada realidad. En el itinerario que nos trazamos para producir conocimientos, establecemos una serie de reglas, operaciones, procedimientos que fijamos de antemano, previamente. Y debido a que estas acciones son fijadas de antemano, es que decimos que el camino es reflexivo. Por otra parte, el adjetivo nos viene bien para subrayar que intentamos producir una rectificación o una evaluación constante de todo lo que hacemos. En el video anterior también creo que dejamos en claro que la investigación es el proceso que involucra un conjunto de decisiones y prácticas para conocer situaciones de interés. Este conjunto de decisiones y prácticas conllevan la puesta en juego de instrumentos conceptuales y operativos. A ver, conceptuales, en tanto, categorías teóricas, en principio abstractas, y operativos, esos instrumentos, porque nos permite llevar a nuestros instrumentos conceptuales a relacionarlos con los datos, ¿sí? Hacerlos operativos justamente para construir objetos medibles, observables, cuantificables, cualificables de alguna manera. En función de lo anterior es que podemos definir a la investigación como el proceso por el cual vamos de esas nociones abstractas a formas más concretas, que nos permita relacionarnos con la realidad. En toda ciencia fáctica, recuerden la diferenciación entre ciencias fácticas y formales que pueden ver en el material de lectura, se establece algún tipo de relación observacional, ¿sí? En las ciencias fácticas. La situación de interés que nos planteamos son los problemas que construimos y delimitamos, y es la decisión más importante que debemos tomar para intentar conocerla, que de esta manera sea una investigación empírica, ¿sí? En otras palabras, la misma definición de la situación de interés es parte de ese proceso de investigación. Las fases y tareas asociadas en el proceso están en función de los objetivos que nosotros mismos nos planteamos, ¿sí? El problema de investigación, vamos a volver posteriormente sobre esto para darle una mayor profundidad, para ver cómo se plantea un problema, puede resumirse en una pregunta problema fundamental, ¿sí? El problema de investigación lo podemos traducir a una forma de pregunta fundamental de una investigación. Como todo problema y toda pregunta necesita una solución, una respuesta, la respuesta que damos en las ciencias fácticas son respuestas empíricas, digamos. A riesgo de ser un tanto circulares en lo que estamos diciendo, ¿cómo se llega a dar esas respuestas empíricas? A través del camino reflexivo que nos trazamos como construcción metodológica. Es decir, podemos de esta manera comprender por qué la investigación implica relacionar interrogantes con conceptos y conceptos con interrogantes. Y así esos interrogantes van a obtener respuesta a través de ese camino reflexivo que es la metodología para darle una respuesta de tipo empírica a esa pregunta. Antes de avanzar, pienso que es necesario realizar algunas aclaraciones terminológicas que les pueden servir para resolver las preguntas que tenemos ahí en el campus. Para llevar a cabo una investigación es necesario separar analíticamente distintas fases que componen el proceso por el cual se va a atravesar. Cuando nos referimos a la investigación científica, hacemos mención a una construcción del conocimiento rigurosa y organizada que posee las características de ser sistemática, empírica y crítica.
entre otras, digamos, características que podríamos mencionar. Pero vamos a detenernos en estas tres. Sistemática, porque se realiza según un orden y un plan. Empírica, en tanto se procura recolectar y analizar datos de lo que denominamos realidad, aunque, como ya adelantamos y vamos a ver posteriormente, el dato se construye y no se trata simplemente de un proceso lineal o que accedemos a un dato previamente, digamos, que aparece en la realidad, ¿sí? Sino que tenemos que construirlo. Que la investigación científica sea crítica implica un proceso de reflexividad, ¿sí? De evaluación acerca de nuestros propios enunciados. En suma, cualquier investigación posee un método. Los propósitos fundamentales de la investigación pueden ser básicamente dos. Uno, producir conocimiento y teorías, lo que denominamos investigación básica. Y dos, resolver problemas prácticos, acción que pertenece a la investigación aplicada. Para conseguir estos propósitos se concibe la investigación como un proceso dinámico, cambiante, evolutivo. Digamos, empleamos este término de proceso para referirnos justamente a la totalidad de las acciones que desarrolla el científico. Acá es conveniente que diferenciemos la noción de proceso de la de diseño, ¿sí? Y también por otro lado diferenciemos qué es un proyecto, ¿sí? Entonces tenemos tres palabras ahí para aprender y para diferenciar proceso, diseño y proyecto. El proceso incluye a los otros dos conceptos, ¿sí? Es la categoría más abarcativa. Van a ver en autores como Samaja, que denominan diseño básicamente al momento de la adopción de una estrategia metodológica. Nosotros vamos a usar el término en sentido amplio, que vamos a explicar con más detenimiento más adelante. En cambio, cuando hablamos de proyecto, nos referimos al documento que contiene, además del diseño, una información concisa sobre los objetivos, las metas en tiempo y espacio, el plan de actividades, la estructura del presupuesto, entre otros elementos que un organismo de investigación, puede ser CONICET, la universidad, pide para que demos cuenta de qué queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, qué recursos necesitamos y en qué tiempo lo vamos a desarrollar. El proceso, entonces, es el término más abarcativo y está relacionado con las distintas acciones que realizamos en investigación. Y a las mismas las agrupamos en fases. Entonces, también lo que tienen que analizar ustedes para el primer parcial es parte del proceso de investigación, ¿sí? Es parte, es la que constituye el diseño y el proyecto. O sea, es una parte. O sea, no van a analizar cómo fue llevado eso a cabo, qué resultados obtuvieron, cómo analizaron los datos. Eso no lo van a analizar, sino cómo fue planteado básicamente el problema. Bueno, entonces decíamos, el proceso, que insisto, es el término más abarcativo, son las distintas acciones, ¿no?, que realizamos y esas acciones las agrupamos en distintas fases. Estas fases se encuentran vinculadas entre sí, se den de manera secuencial o continua. Y en principio podemos decir que iniciamos con una idea y un planteamiento de un problema, pasamos luego por el desarrollo de la estrategia metodológica y concluimos con la recolección de los datos, el análisis de los datos y algún tipo de reporte de ese estudio. Reporte me refiero a algún tipo de comunicación de cómo se expresan esos resultados. Entonces el proceso es circular en un sentido, es decir, que los nuevos conocimientos generados producen nuevos interrogantes u objetos de aplicación. De todas maneras, esto último no impide la posibilidad de regresar a una etapa previa. Eso lo vamos a ver después con mayor detenimiento a partir de la noción de diseño metodológico. En este proceso de investigación que estamos describiendo se encuentran las fases que puedan ser agrupadas en relación a la afinidad de las tareas que le demandan al investigador. No todos los autores, van a ver ustedes en la bibliografía, las agrupan de igual manera. Samaja, por ejemplo, plantea 4 instancias de validación del conocimiento. Nos habla de la validación de tipo conceptual, empírica, operativa y expositiva. Es una forma esta de agrupar las fases. Las fases, imagínense que son muchas, y las agrupan conceptualmente en núcleos, si se quiere, un poco más abarcativos, ¿sí? Entonces, las fases así agrupadas suponen operaciones prácticas y cognitivas.
Nosotros nos encontramos en este punto en la instancia, si seguimos a Samaja, en la instancia número 1, dado que esa instancia está conformada a su vez por dos subfases o dos subinstancias, que es la fase del planteamiento y la formulativa. ¿Qué quiere decir esto? En la primera, es decir, planteamiento, podríamos decir que se trata del momento en el cual uno se dedica a examinar cuestiones que son relevantes a la investigación, problemas, hipótesis, conocimientos previos, algún análisis del contexto por el cual vamos a hacer nuestro trabajo. En la segunda, la formulativa específicamente, es cuando nosotros le damos a nuestro problema una forma determinada y lo expresamos formulando el problema central, las hipótesis, el marco teórico y los objetivos. De todas formas, otros autores van a ver, lo estructuran de otra manera. Sampieri, por ejemplo, dentro del planteo del problema va a incluir a la formulación de las preguntas de investigación, a los objetivos y a la justificación. Tiene otro autor ahí en los textos, entre los textos, que se llama Piovani, que estructura el proceso en base a decisiones relativas a la construcción del objeto y de la limitación del problema a investigar, decisiones de selección, decisiones de recolección y decisiones de análisis. No importa, a lo que vamos con esto es que existen unas determinadas fases de la investigación que los autores las agrupan o conceptualizan de forma diferente, pero todos empiezan con una idea, ¿sí? Una idea que va a tratar de transformarse de la idea a un problema específico y ese problema poder desarrollarlo para analizar datos y producir algún tipo de reporte o conclusiones o forma de expresión de los resultados de la ciencia. El texto de Sampieri propone el siguiente esquema para graficar el proceso y sus fases, que las podemos leer acá. Desarrolla una idea, tema o área a investigar, selección del ambiente o lugar de estudio, elección de participantes o sujetos de estudio, inspección del ambiente o lugar de estudio, trabajo de campo, selección de un diseño de investigación, selección o elaboración de instrumentos para recolectar datos, recolección de los datos, preparación de los datos para el análisis, análisis de los datos, elaboración de un reporte. ¿Sí? Es la lista, digamos, de las tareas o acciones que nos da Sampieri. En los estudios cuantitativos, este esquema se aplica secuencialmente y no necesariamente así en los cualitativos. Es decir, se comienza con una idea que va delimitándose, se van a establecer los objetivos, las preguntas de investigación, se revisa la literatura, se construye el marco teórico. Luego se van a ensayar respuestas tentativas a esas preguntas y objetivos. O sea, nos referimos a las hipótesis, aunque no todos los estudios requieren hipótesis, eso lo pueden ver también en el material. Se elabora o se selecciona un plan para probar esas hipótesis, ¿sí? Para Sampieri ese es el diseño de la investigación, nosotros lo vamos a tomar en términos más amplios, más emparentados a lo que dice Piovani o Samaja. Y se determina una muestra, nos dice Sampieri, ¿sí? Finalmente se van a recolectar los datos utilizando los instrumentos de medición que nosotros previmos. Luego se analizan esos datos y se elabora, digamos, una especie de informe. En los estudios cualitativos esto no es tan así. El planteamiento del problema, es decir, objetivos, preguntas y justificación, si tomamos a Sampieri, y las hipótesis, por otro lado, surgen en cualquier parte del proceso, ¿sí? Porque hay un ida y vuelta, un feedback distinto entre los datos y la teoría, entre el planteamiento del problema y la inserción en una situación dada. En los dos enfoques igualmente, cualitativo o cuantitativo, el planteamiento puede ser modificado, pero en los términos que se plantean en el texto citado, el trabajo de campo significa sensibilizarse con el lugar, identificar informantes que nos puedan aportar algo, adentrarnos en alguna situación de investigación, además de verificar la factibilidad del estudio. Entonces, recapitulando, en las definiciones clásicas de ciencia que habíamos visto, se asevera que la ciencia se caracteriza por ser un saber fundado que responde a una metodología concreta, de acuerdo a un plan que concebimos de antemano. Ese plan que concebimos de antemano es el diseño metodológico.
Este aspecto nos resulta importante porque sujetos a ese plan podemos precisar qué es lo que queremos hacer, qué es lo que vamos a buscar y qué es lo que nos va a resultar necesario para producir conocimiento. En ese sentido, podemos recordar que una teoría, que también va a ser un aspecto que vamos a ver más adelante, cuenta con hipótesis como punto de partida, con sus consecuencias, digamos, lógicas y observacionales. Una de las características centrales del conocimiento, entonces, en las ciencias fácticas, es la verificación empírica de lo que postulamos. De manera que en el curso, en el tránsito, en una investigación, vamos a prever este aspecto mediante el método. Entendido, insisto, como el camino a seguir mediante una serie de operaciones fijadas de antemano para alcanzar un fin determinado. En este marco, las técnicas, ¿sí?, son los procedimientos de actuación concretos, que tienen un carácter práctico y operativo. Nos referimos a cuestionarios, entrevistas, encuestas, observación participante. Pero las mismas están guiadas por el método que posee un carácter más global. En las próximas comunicaciones vamos a estar viendo más específicamente sobre la noción de diseño y el planteo del problema, ¿sí? Cómo es que se plantea un problema de investigación, digamos, cuáles son los modos usuales de plantear un problema de investigación para que ustedes puedan detectarlo también en los trabajos que tienen que analizar.